Hola, pues hasta el momento a ustedes ya les debe quedar bien claro qué es el lenguaje natural, que prácticamente es la forma normal de hablar con cualquier otra persona. Es decir, yo puedo ir por la calle, me encuentro un amigo, una persona cualquiera, y pues empieza uno la conversación a veces diciendo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué hay? ¿Cómo te ha ido? La persona contesta, y pues estamos platicando. Llega un momento que a lo mejor subimos el tono de la plática y empezamos a dar información, datos. A lo mejor eh, yo tengo unos conocidos, uno que se llama Luis y uno que se llama Juan. La otra persona me pregunta que, que cuántos años tiene Juan y cuántos años tiene Luis. Entonces yo le puedo decir, pues lo único que sé es que Luis es 3 años menor que Juan. Entonces esta fue una expresión totalmente natural. La idea de las expresiones o el lenguaje algebraico, pues es traducir ese lenguaje natural a símbolos que utiliza la rama de las matemáticas llamada álgebra. Esos símbolos ya los conocen ustedes, ya saben que el álgebra usa números, letras, signos positivos, negativos, y que también utiliza exponentes. Entonces, esta expresión o este 2x más 2 que ustedes ven ahí, pues estamos hablando que es una expresión algebraica de dos términos. Este que se subrayó en verde, que se circuló en verde, es un término. Y este otro, el rojo, es otro término. Es decir, que aquí hay dos términos. Es muy importante esta palabra de términos porque se utiliza mucho en álgebra, ¿sí? Pero para poder conformar los términos, siempre hay que considerar ciertas reglas. Es decir, yo voy a formar un 2x o a traducirlo del lenguaje natural al lenguaje algebraico, pero siempre para hacer esa traducción hay que considerar ciertas reglas. Entonces, importantísimo conocer estas reglas o cómo se compone cada término. Miren, entonces un término algebraico se compone por 4 elementos básicamente. El primero de ellos es un signo. Este signo puede ser positivo y negativo. Y hay veces que no se pone el signo, entonces se debe considerar como positivo. Aunque no se vea, debe ser positivo. El número 2 es una constante o coeficiente. Y esta pues se refiere a un número. Por ejemplo, ustedes vieron allá 2x, 2. Entonces el 2 viene siendo el número al que se refiere que debe estar compuesto. A veces no lleva número. Y cuando no lleva número, nosotros debemos asumir que el número que integra el término es un 1, aunque no lo pongamos. El tercer componente debe estar compuesto de una variable o literal. Las variables o las literales pues son letras que aparecen, a veces ponemos la X, la Y, la Z, la B, la C, puede ser cualquier letra, la I, la N, la D, la que sea, pero esa misma letra representa algo y puede ser cualquiera y llevar una o varias. Es decir, hay veces en la otra expresión, la que vimos anteriormente, si ustedes observan, aquí nada más pusimos 2x, quiere decir no tiene signo, asumimos que es positivo. Luego sigue el número y luego la literal, vamos hasta el tercer elemento. Pero hay expresiones que tienen 2xy, 2xz o pueden tener incluso más letras. No nada más una, puede haber varias de ellas, ¿sí? Y por último, el cuarto elemento es un exponente por cada variable. Es decir, si mi variable es la x, pues debe llevar un exponente.
la mayoría de las veces, o dependiendo pues los casos, no aparecen, que es como vamos a iniciar nosotros. No aparece el exponente. Si el exponente no aparece, nosotros debemos considerar que es 1. ¿Sí? Regreso a la diapositiva interior. Si ustedes observan, aquí signo no hay, consideramos que es positivo. Es decir, aquí debe ser más 2, que es la constante, luego la variable. Y si se fijan, no existe o no tiene exponente. La x, que es la variable. Y si no tiene la variable, no tiene el exponente, debemos asumir que es 1, aunque no esté presente. Pero también debemos considerar que no todos los términos llevan todos sus elementos completos. Es decir, este término, si ustedes observan, nomás tiene el signo y tiene la constante. No tiene ni variable ni exponente. ¿Sí? Pero sí es un término. No necesariamente tiene que estar completo, pero sí cubrir los componentes que más o menos estamos viendo. En este otro ejemplo, aquí ya viene un ejemplo, si ustedes observan, yo puedo decir signo negativo, constante o coeficiente 3, variable x y literal 2. Por lo tanto, en la parte de abajo, este término algebraico ya está con todos sus elementos. Tiene el signo negativo, tiene el 3, que es el número, tiene la x, que es la variable o literal, y tiene el exponente. ¿Sí? Continuamos con otro. Y en este caso el signo es negativo, tiene un coeficiente o constante de 25, tiene una variable de z y no tiene exponente. Observen ustedes, es menos 25z. Así es como queda este ejemplo. En el siguiente hay un signo positivo, hay un número 34 y hay una variable que es b y un exponente que es 3. Entonces ya se forma el término sin signo, pero asumimos que es positivo. Aunque no se lo ponga, es positivo. El número que es 34, b, que es la literal, y el 3, que es el exponente. Así es como se están formando estas expresiones algebraicas. Aquí hay otra, donde si ustedes observan hay un signo, hay un número, pero hay dos variables. ¿Sí? Las dos variables, para la primera es 3 el exponente y 7 en la otra variable. Y ya está compuesta de menos 5x a la 3, y a la 7. Entonces, ustedes, aquí la idea es que identifiquen exclusivamente los elementos. Por ejemplo, en este otro, aquí se expresa, esta primera expresión dice que hay dos términos, pero ustedes observen, el primer elemento es el número, luego la letra, y el signo que es positivo aunque no se vea. En el segundo término que consta de el signo negativo, el número que es 4 y consta de dos variables, y ninguna de las variables tiene exponente, pero nosotros debemos considerar que es 1, 1. ¿Sí? Entonces hay dos. Ya ustedes evalúen en forma personal las otras expresiones como esta. ¿Sí? Este otro término. Entonces hay 1, 2 y 3 términos. ¿Sí? Pero observen aquí que la variable x sí tiene un exponente y la y no, también se vale. ¿Sí? Entonces analicen, vean por qué aquí hay 4 términos. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Es muy importante conocer los componentes de las expresiones algebraicas, y el primero de ellos es el término. Término. Es muy importante. Continuando pues con el concepto que ya está bien definido
que el lenguaje algebraico no es más que la traducción del lenguaje natural a los símbolos que utiliza pues el álgebra, y que ya conocemos los elementos y los componentes que se forma cada término algebraico. Entonces, cuando nosotros nos encontramos a aquel amigo y empezamos a platicar con él, nos preguntó que cuál era la edad de Luis y de Juan. Nosotros le contestamos que no sabíamos exactamente, pero que Luis es 3 años menor que Juan. Observen ustedes aquí que ya hay una variable. Y hay una variable, ¿por qué? Porque está hablando de la edad de Luis y la edad de Juan. Es decir, un número que va a tener 3 años, en un momento dado va a tener 3 años menos que Juan. Entonces, la variable, la que agarramos casi siempre y se nos viene a la mente, pues siempre es la X, que viene representando la edad. Pero tengo 2 edades, como las había comentado. Tengo la de Luis y la de Juan. Por lo que entonces tendría yo 2X. 2 edades, 2X. Y si se fijan en esta expresión que está en verde, dice, Luis es 3 años menor que Juan. Por lo tanto, el segundo término nos quedaría así. ¿Sí? Entonces, la traducción de un lenguaje natural que dice Luis es 3 años menor que Juan a un lenguaje algebraico quedaría como se ve aquí, que dice que 2x menos 3. Claro, estamos hablando que a la persona no le vamos a decir 2x menos 3. Le vamos a decir Luis es 3 años menor que Juan. Pero cuando nosotros necesitemos realizar operaciones con estos datos que tenemos aquí, ¿sí? Pues sí tendríamos que hacer la transformación al lenguaje algebraico. Y ya sabemos nosotros que con esta operación nosotros ya tenemos la posibilidad de sumar, restar, multiplicar y dividir, entre otras cosas.